Ahora sí, grabando en la nube. Ahora sí, perfecto, perfecto. Bueno, bueno, ya vamos a arrancar y les cuento, los voy a acompañar hasta que las baterías me lo permitan, no las mías que tengo para rato, sino la de mi computadora que acaba de hacer hace 5 minutitos un cortocircuito y explotó el cargador de mi celular, de mi computadora, pero internet funciona, así que esa fue la demora. Pero está todo, vino la luz, que es importante. Bueno, bienvenidos a todos docentes, alumnos, público en general, como decimos, que se han sumado. Les voy a pedir, por favor, que silencien sus micrófonos, o Ale, tú que tenés el operador, silenciar, porque en realidad muchas veces el eco es el tema ahí, está ahora genial. Se sienten los ruidos de fondo de nuestras casas, en el mío ahora estoy sola momentáneamente. A mí. Se escucha el ruido de fondo se escucha el ruido de fondo. Alejandro se está defendiendo porque muchas veces lo silencio yo a él. Ahora tiene la posibilidad de cerrar. Bueno, bienvenidos a esta segunda charla y serie de eventos que venimos organizando junto a Norte Tecnológico, que ahora Alejandro va a explicar un poquito más. Desde mi rol de directora de RoboProc, simplemente es acompañar y guiar un poco en todo lo que tiene que ver con la sensibilización de las tecnologías y sobre todo de promover, ¿no?, una cultura de innovación tecnológica, especialmente en la región litoral norte. Por eso es que estamos trabajando junto a Norte Tecnológico, especialmente con niños, jóvenes, adolescentes, y los grandes responsables de ellos, que no solo son los padres, sino que nosotros los docentes. Y bueno, Alejandro no solo nos va a contar y compartir su experiencia en estos últimos meses, que si bien él es técnico y apasionado totalmente por las tecnologías y sobre todo destacado por el espíritu colaborador que tiene, siempre está dispuesto a ayudar y colaborar en lo que sea con todos, ya sea desde lo técnico, de lo pedagógico, siempre está ahí firme. Y bueno, según él ha aprendido bastante más en estos meses que en mucho tiempo. Y mucho de lo que nos va a compartir tiene que ver bueno, los que nos siguieron en las charlas anteriores, de esto de reinventarnos y nunca apagarnos y estar siempre dispuestos y preparados para lo que se viene. Así que los dejo con Ale, Ale Martínez, salteño, así que acá está ahí de todo. Tenía que decir lo que era salteño. Bueno, muy bien, muchas gracias. Así Gracias, que bueno, Lucía. gracias. Me Bueno, silencio. gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro Martínez. Ya desde hace unos años estoy trabajando junto a RoboPro, que es una escuela de robótica y de programación que apunta a los niños, sobre todo. Y desde hace un tiempo me incorporé al equipo de trabajo de Norte Tecnológico, que es un proyecto que está siendo apoyado por ANDE y que nace de la mesa TIC del Centro Comercial e Industrial de Salto, y que lo que pretende, como ya decía Lucía, es de alguna forma crear en toda esta zona litoral norte un polo de desarrollo tecnológico en donde desde los más chiquitos y todo lo que tenga que ver con los procesos educativos de la región apunten a fortalecer a todo lo que se viene en ese sentido y a generar nuevas empresas vinculadas a tecnología o mejorar las que están o girar las que están sobre la base de la tecnología y volver todo ese sector como volvernos en ese sector un polo de desarrollo regional. Ese es el trabajo que nos toca de alguna manera junto a Lucía y al equipo que estamos haciendo estas charlas de sensibilización. Y hoy, esta particularmente, la charla de hoy, ya vieron ustedes ahí los adelantos, tiene que ver mucho con esto que está pasando de las impresoras 3D, de los CNCs, que corte láser, que IoT, que me conecto esto y ya lo estoy monitoreando desde el celular. Entonces la intención mía era contarles un poco de dónde estábamos parados con todo esto que ha pasado de la nueva normalidad y cómo se han acelerado algunos procesos que hasta ahora lo veíamos y lo leíamos solo en algunos artículos como que hacían futurología, ¿no?, de qué iba a estar pasando, de cómo nos íbamos o cómo se iban a implementar algunas cosas, y muchos cuando contábamos donde creíamos que se apuntaba a todo esto, nos miraban y nos decían, uy, este está loco, falta un montón todavía, y de un día para el otro
nos vimos obligados a hacer y a utilizar toda esa tecnología, si no, nos quedamos fuera. Esa es la verdad. Entonces, lo primero que me preguntan siempre cuando empezamos a charlar de estas cosas, ¿no? Me dicen, sí, pero esos son los makers, me dicen. Y yo no tengo mucha idea de qué es un maker. Lo primero que me dicen es eso, ¿no? Cuando arrancan con estos que trabajan con las impresoras 3D, los que maker, y uno va a internet y busca ahí en internet y busca maker y se encuentra con una locura de cosas vinculadas a los makers, ¿no? Desde filosofía maker, movimientos maker, maker space, y de la mano de eso Hub Labs y Fab Labs, y uno se queda con esa duda, ¿no? De decir, ¿y esto de dónde salió? ¿De dónde viene todo esto antes, ¿no? Entonces, lo primero que yo creo que vale la pena, lo primero que vale la pena reconocer y entender es que un maker, a ver, todos nosotros conocemos makers, son esas personas tremendamente inquietas, esas personas que están siempre atentas a lo que está pasando alrededor, a esos cambios que se están produciendo, sobre todo de la mano de la tecnología, y están constantemente investigando, ¿no? Vieron que hay algunas personas que, primer aparato que les llega y uno siente curiosidad, ya lo destapan, ya están investigando, ya están leyendo sobre ellos, ya están buscándole cómo pueden hacerlo para que sea más rápido, cómo pueden hacerlo para que sea más potente, cómo lo adaptan a algo que ya tenían antes. Entonces son personas profundamente inquietas, con muchas ganas de aprender, muy colaborativas, que tienen una capacidad bastante asombrosa a la hora de usar herramientas y de aprender rápidamente a utilizar herramientas, no importa su tecnología. Y sobre todo, y una cosa que se viene dando mucho en estos días a raíz de la facilidad con que se comunican conocimientos a través de Internet, a través de los canales que conocemos todos por Internet, son autodidactas, son personas autodidactas que de golpe uno capaz que las vio hace 2 meses y decían, pero hace 2 meses conversé con esta persona y no conocía tanto del tema, y hoy resulta que ya es un maestro, pero claro, esa inquietud, esa constante curiosidad, y sobre todo yo creo que una de las grandes cosas que tienen los makers y las personas que trabajan en este estilo de desarrollo es que han perdido el miedo, ¿no? Ese miedo a quedar mal parados, a hacer el ridículo, a verse como el loco de la película, ya lo perdieron. Ya está, ya lo tildan todos como locos, audaces, y entonces, por eso digo, más de uno de nosotros conocemos. Y una cosa que es curioso, que si uno se pone a pensar un poquito, históricamente, hay un movimiento que es ¿no? El movimiento Do It Yourself, que de alguna manera es como el antecesor de todo esto, y una cosa que siempre insisto, sobre todo con mis alumnos, ¿no? Cuando dice, che, ¿por qué tanto inglés? A ver, es fácil, ¿eh? A la velocidad que va pasando todo esto, muchas de las cosas que nos llegan a nosotros todavía no están traducidas, tenemos que aprender, y es cierto que el fenómeno del traductor en línea está buenísimo, pero hay veces que también hay que aprender un poquito de inglés y acostumbrarse a usar algunos términos que no se han traducido, que directamente es el término que se utiliza en su nombre en inglés. Y Do It Yourself es como un movimiento que, o hágalo usted mismo, es un movimiento que ya tiene muchísimos años, ¿no? Los más viejitos que ya pueden reconocer cosas como esta, ¿no? Que era revistas como esta, que la vieron de nuestros abuelos, de nuestros padres, que usaban estas revistas, y ya había personas que estaban, haga su propia casa, haga su propio bote, diseñe su propio fuente de poder, conecte su televisor a la antena no sé qué, y todo el tiempo estaban trabajando con eso, y se fue generando como una cultura que la gran revolución se produjo cuando la tecnología entra a jugar un rol importante en todo ese proceso. A nivel del mundo y a nivel de Uruguay, porque en Uruguay yo siempre digo lo mismo, si uno conversa con algunas personas en Uruguay y lo primero que te dicen es, pero yo aprendí a hacer tal cosa o tal otra con el almanaque del Banco de Seguros, ¿no? Aquel libro anual que venía, siempre me causa gracia porque creo que la mitad de las casas del Uruguay tienen construidas estufas y chimeneas con la guía que le daba esos libros, ¿no? Era como un artículo que se repetía constantemente
en esos libros porque parece que todo el mundo le gustaba y ese diseño funcionaba muy bien. Lo que pasó fue que llega Internet, llega los smartphones, llega toda la documentación en línea y ahora uno destapa un aparato en el medio del campo y la verdad es que mientras tenga señal, mira el circuito, lo busca en internet, o tiene el circuito, o tiene los componentes, sabe de qué se trata, sabe por dónde empezar a intentar repararlo, o hasta como pasa con los aparatos que han sido comercializados masivamente, hasta uno encuentra la persona que tuvo el mismo problema y cómo lo resolvió. Y alrededor de eso está todo ese movimiento maker, esa persona inquieta y dispuesta a compartir los avances que ha tenido en su proceso de autoformación. ¿De acuerdo? Lo interesante de todo esto es que de la mano de eso aparece los makerspace, porque por ahora eran como personas que estaban aisladas y desde su casa y usando la tecnología empezaban a aprender mucha cosa y de golpe al querer compartirlas y demás o querer discutir y encontrar a otras personas que de alguna manera actuaran igual, aparecen los makerspace. Y acá es otra cosa que me resulta muy curiosa, porque cuando vienen y me preguntan, sí, ¿qué es un makerspace? Y yo siempre les digo, makerspace es, a ver, imagínate que vos seas una persona que le gusta hacer deporte, una persona que sale a correr, que sale a andar en bicicleta, está atento a su físico todo el tiempo, siente curiosidad que cómo entrena el otro, y de golpe tiene acceso a un gimnasio, o de golpe tiene acceso a un gimnasio con además instructores que están dispuestos a ayudarlos, o otras personas que tienen mucho más experiencia y están dispuestos a compartir. Y un makerspace es eso, un makerspace es un espacio donde todo eso que uno de repente no puede tener en su casa, o por razones de costo, o por razones de espacio, o porque de repente, a ver, no me voy a estar comprando una impresora 3D para hacer una única pieza, una única cosa, empiezan a aparecer estos espacios donde toda esa tecnología, que a veces es un poco cara y no tan accesible para todas las personas, empiezan a estar disponibles. Desde lo electrónico, las impresoras 3D, los aparatos de carpintería. A ver, hasta es curioso, pero yo he ido a algunos espacios que hasta tienen máquinas de coser metidos junto con las cosas de electrónica, y uno dice, ¿de verdad que una máquina de coser acá? Y sí, estábamos trabajando en un proyecto que vinculaba la ropa con tecnología, y terminamos usando, precisamos una máquina de coser y terminamos usando la máquina de coser todos los días. Y la verdad es que los chicos, y acá viene la otra cosa interesante, todo esto que lo veníamos viendo, como una cosa de, esto es más de los grandes, esto es más, no, lo que pasa es que aquel estudió ingeniería mecánica, ¿no? Lo que pasa es que aquel es ingeniero en electrónica, ¿no? Lo que pasa es que aquel hizo diseño industrial, entonces conoce mucho sobre estas herramientas. Lo que pasa es que los chicos también, que se han vuelto tremendamente audaces y en ese proceso de aprendizaje acelerado que tienen hoy en día, ya empiezan a tocar esos equipos de una forma completamente natural. Hoy conversamos con algunas personas, hace poco me pasó algo muy curioso. Estábamos en un proceso que ahora les voy a contar más adelante, buscando elásticos, literalmente buscábamos elásticos, y entro a una mercería, entonces la persona dice, che, vos sabés que son la cuarta, quinta persona que viene a buscar elásticos, ¿para qué usan esto? Entonces cuando le expliqué y nombré impresora 3D, que los imprimimos en 3D, me dijo, ¿impresoras 3D hay en Salto? Le digo, sí, hay en Salto, pero lo más curioso es que no solo hay en Salto, sino que hay chicos que tienen 8, 9 años que ya saben usarlas. O sea, van a clases y la impresora 3D ya no es el aparato donde uno va a aprender a usar ese aparato. Es el aparato que me permite hacer cosas todavía más grandes que el simple uso de la impresora 3D. Y para muchos parece sorprendente, pero para los que ya hace un tiempo que trabajamos en educación y en educación vinculada a la tecnología, esta imagen que vemos aquí, a chicos muy chicos manejando soldadores o manejando componentes electrónicos complejos, o instrumental complejo, o decir con total naturalidad, no te preocupes, esto le hacemos una base con la impresora 3D, y de repente yo no la sé diseñar, pero fulanito me ayuda y la diseña.
es bastante común en este mundo maker, ¿sí? Y la otra cosa interesante que por supuesto la mayoría de las veces no se ve tan prolijo como esto, tiende a ser más algo como esto otro, ¿no? Un montón de personas que están trabajando con diferentes proyectos que están siendo superpuestos, que están compartiendo instrumental o que están esperando a uno que termine de usarlo, pero siempre lo interesante de todo esto, siempre en un ambiente tremendamente colaborativo. O sea, yo creo que una de las características principales que tiene todo esas nuevas personas que empiezan a crear de la mano de la innovación, de la mano de la tecnología, de la mano de la búsqueda de soluciones que empiezan siendo como búsqueda de soluciones puntuales, personales, y después ven que la pueden trasladar a muchas más personas que pueden estar pasando por la misma situación. Esa instancia de decir, lo investigo, lo desarrollo, lo llevo adelante, pero inmediatamente lo comparto porque seguramente alguien más puede hacer un aporte y hacer que esto sea mejor. Inmediatamente esto, si yo lo publico y pongo toda la documentación en línea, rápidamente alguien lo va a poder replicar en cualquier parte del mundo sin tener que pasar de repente por todos los procesos de investigación o de desarrollo, o de tener que dibujar una pieza, o de tener que inventar una pieza. Eso ya está, ya lo hice, ya lo resolví. Alguno podrá mejorarla, pero si alguien quiere, ya el problema está resuelto. Y yo creo que eso tiene un valor fantástico, y toda la sociedad ha empezado a entender eso, y las personas que toman las decisiones, ¿sí? Vinculadas a la educación y vinculadas al desarrollo de repente de las empresas, entienden el valor de tener en sus equipos personas con ese perfil, que están siempre dispuestos a romper el molde en la búsqueda de las soluciones, o darle una perspectiva distinta al proceso de investigación que se está haciendo en búsqueda de las soluciones, y eso se ha ido como valorizando muchísimo, y lo que antes veíamos que empezaban o había personas que ya lo traían como de, bueno, este ya nació siendo así, no tiene problema de compartir, no tiene problema de contar sus ideas abiertamente, a educar a los más jóvenes para que de alguna manera sea así. Entonces yo creo que una de las grandes ventajas que ha tenido todo este proceso es de decir, a ver, yo puedo compartir mis avances, yo puedo compartir mis conocimientos sin perder la identidad, y lo más interesante, sin perder los derechos sobre la idea. Yo creo que eso es otra cosa que vale mucho la pena tener claro. Yo mismo, a mí me pasó, por ejemplo, y les muestro esto que sigue aquí a continuación. A mí me pasó, me acuerdo cuando recién conozco las impresoras 3D, que por supuesto eran inaccesibles, empiezo a investigar y digo, bueno, me la voy a hacer yo. Y por supuesto, el título de loco ya lo traía de antes, así que ya no me sorprendía cuando me lo decían, y empiezo a investigar sobre lo que había en el mundo, y me encuentro con esa filosofía maker y esa forma de compartir abiertamente los desarrollos en software, con el open software, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del open hardware también, todo lo que tiene que ver con la parte de la electrónica y demás. Y creo firmemente que cuando la gente pregunta, che, las impresoras 3D, ¿por qué las impresoras 3D de golpe se vuelven tan populares? Se vuelven solo populares porque, bueno, la tengo ahí en mi casa, y diseño una pieza y rápidamente la puedo tener materializada y ya estoy implementando alguna otra cosa. Yo creo que tiene como un doble valor. Por un lado, ese valor fantástico de poder materializar rápidamente la pieza, pero cuando uno se involucra en eso, descubre la filosofía que hay detrás de esos movimientos del open software o del open hardware. Yo sé que acá hay mucha gente que está compartiendo ahora esta charla que usan Linux, y yo he participado en algunas charlas que ellos han dado de Linux, entienden perfectamente lo que es la filosofía del open software, y lo mismo pasa con, a ver, quién no está usando Arduinos, o quién no está usando todos los accesorios que hay alrededor de Arduino, y ustedes vieron lo rápido que se hace implementar soluciones cuando ya hay alguien que
que antes se tomó el trabajo de documentar correctamente las librerías que voy a utilizar, documentar correctamente los circuitos, cómo van a estar conectados. Eso tiene un valor fantástico, y lo interesante es cómo la persona que publica todo eso, de alguna manera lo hace consciente de la utilidad que va a tener para los demás, pero también tienen claro, que van a ser reconocidos, que su trabajo está siendo reconocido, porque quien toma eso sigue manteniendo su origen y puede agregar su nombre en alguna modificación, pero cualquiera que preste atención y respete lo que son las condiciones de todo eso, va a poder entender cuál es la raíz y el origen de todo eso, y poder de alguna manera devolverle a esa persona. Y lo que me pasó a mí particularmente fue que cuando estaba en ese desarrollo de las impresoras, había un componente que era bastante complicado, no era tan fácil de conseguir, y resulta que empiezo a consultar en un lado y en el otro, y alguien pregunta, dice, ¿para qué precisas eso? Y cuando le expliqué para qué precisaba eso, me dijo, sin conocernos antes, que acá viene la parte interesante, ¿no? Me dijo, yo te lo mando, hacelo andar. Le digo, sí, pero decime el valor. No, no, a ver, yo te lo mando porque yo ya he pasado por eso y sé de qué se trata. Te lo mando, hacelo andar, y cuando la tuya esté funcionando e imprimiendo, me devolvés uno impreso por vos. Y ahí terminé de entender de qué se trataba esa filosofía, ¿no? De decir, a ver, de verdad, una persona que no me conoce, que no sabe si yo se lo voy a devolver o no, porque ese aparato tenía cierto valor también, dispuesto porque simplemente entiende lo que hay que pasar para poder resolver y encontrar esa solución, me lo mandó hasta con el flete pago. Entonces ahí terminé de entender de qué se trataba todo eso. Hoy, pasaron ya un montón de años, lo vemos como más natural a todo eso, pero sobre todo en el Uruguay, que a veces nos cuesta cambiar un poco la filosofía, y que somos muy de cada uno defiende su chacrita, y esto me dio tanto trabajo conseguirlo. Sé que tengo audiencia de Argentina también, sé que en la región de Argentina, aquí cerquita, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ese trabajo de años de lograr algo, después cuando llegué hasta ahí, no, esto no lo quiero compartir, porque mira si todavía, y sin embargo eso se nota un gran cambio. Yo creo que por dos cosas: una, porque entendimos el valor de las ideas y cuando se respetan sus orígenes, y otra, que esto evoluciona tan rápido, que es bien fácil. Si yo no comparto lo que sé ahora, es probable que mañana ya sea antiguo, viejo y no tenga ningún valor, y el espacio que yo me podía haber ganado por haberlo compartido en tiempo y forma y haber sido útil para un montón de personas, perdí esa oportunidad. Entonces quedé como el egoísta que no fue capaz de compartir lo que realmente valía la pena en ese momento, y después no voy a ser tenido en cuenta, porque esa es la verdad. Y esa toma de conciencia que empiezan a tener, sobre todo los más chicos, es súper valiosa, porque se produce una sinergia muy importante en el desarrollo del proyecto que sea, desde un proyecto escolar a un proyecto liceal, a un proyecto terciario. Uno ve claramente cómo ya no les cuesta, no solo no les cuesta pedir ayuda, no les cuesta equivocarse, no les cuesta reconocer que están trancados por un problema y hacerlo público, o presentar. Me ha pasado ir a competencias donde la persona lleva el proyecto sin terminar. Y el valor que tiene el proceso de investigación que tuvo ese proyecto, y el valor que tiene el hecho de que reconozcan de que, bueno, calcularon mal los plazos, algo que les pareció al principio bastante más sencillo terminó siendo mucho más complejo de lo pensado. Y esa forma de pensar, esa forma de actuar tan abierta, tan genuina, tan sincera, hace que todas esas comunidades se fortalezcan muchísimo. Por suerte a mí me ha tocado compartir con varios de los que ahora están escuchando esto más de una oportunidad, alguna que otra de este tipo de proyectos, y entienden bien de lo que estoy hablando, el valor que tiene el compartir en el momento justo lo que el otro necesita, ¿no? Eso es súper importante. Por eso valía la pena como introducción a lo que sigue, y para poder entender lo que sigue, esto que termino de decir.
Lo que pasó después de todo esto, que venía maravilloso, ¿no? La educación que se basa en, la educación basada en proyectos, el hecho de compartir abiertamente y usar todo lo que es las TICs para compartir los proyectos, la documentación de los proyectos, trabajar en proyectos entre intercolegios, ¿no? Interinstituciones o intercomunidades y presentarlos, porque esa es otra cosa fantástica que tiene la tecnología. De golpe nos permite estar trabajando uno en un departamento o en otro país y encontrarse un mes después, ensamblar las partes y tener el proyecto terminado. Eso es una cosa que también es súper valiosa y se basa mucho en esta filosofía maker que hablamos. El punto fue que todo esto que parecía fantástico, súper dinamizador, de golpe se vio atacado por un problema bastante importante, que ahora lo voy a compartir. Esta es una película que está muy interesante, Print the Legend, es una película muy interesante, yo, seguro que muchos ya la vieron, yo la pongo aquí porque creo que vale la pena ver. Habla mucho de los orígenes de la impresión 3D y habla mucho de esto de la filosofía maker y de compartir abiertamente, y habla mucho de la transformación que tuvo esa impresión 3D que en un primer momento nació muy abierta y nació todos mis avances son expuestos y cualquiera puede aprovecharse, y hay un grupo de personas que le encuentra como un clic nuevo, ¿no? A todo ese proceso y empieza a monetizar algo que se suponía que no era la filosofía, pero después cuando uno termina de mirar la película entiende que también pasa una cosa muy curiosa, y yo creo que acá es donde vienen las oportunidades de la mano de la tecnología, es que toda esta revolución que se ha ido generando, no solo uno aprende mucho sobre la parte técnica, sino que descubre que en el proceso hay personas tremendamente cómodas, o no porque sean cómodas, sino porque a veces no tienen el tiempo para dedicarle a algunas cosas y están dispuestas a pagar para que otros le resuelvan el problema. Y particularmente, y creo que hay muchos espacios, y aquí en el Uruguay tenemos más de uno de espacios makers o de Hub Lab, que literalmente se financian resolviéndole el problema o las inquietudes a terceros. O sea, lo usan como un desarrollo personal, lo usan como un desarrollo de la comunidad que lo creó, pero se financian resolviéndole el problema a terceros. Y en esta película en particular muestran una forma, desde mi punto de vista, fantástica de comercializar algo que en teoría no debería comercializarse, pero en realidad cuando uno termina de interpretar yo no estoy vendiendo la máquina, yo estoy vendiendo el trabajo de haberla ensamblado, yo estoy vendiendo el trabajo de haberla calibrado, y yo estoy vendiendo el trabajo de enseñarte a usarla. Y es como un cambio bastante interesante de paradigma en todo lo que tiene que ver con la forma de comercializar, porque esa es otra cosa que hemos visto en los últimos años, ¿no? Que uno empieza a ver apps, ¿no? En el celular, esta app es gratis, de verdad es gratis. Cuando uno empieza a leer la letra pequeña, ¿no? Del acepto que pone acepto, 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 ¿de verdad es gratis o no sé, o está teniendo un costo que no es el que nosotros nos imaginábamos? Porque siempre asumimos de que algo, el valor de algo tiene que ser monetario, y no necesariamente es monetario. Hay otros, hoy en día, a raíz de esta tecnología, empieza a haber otras monedas que pueden tener bastante más valor que el simple dinero. Y hay que tener un poco de precaución con eso. Nosotros hacemos mucho hincapié cuando hablamos de apropiarse de la tecnología y de entender de que uno, además de usuario, debería de conocer el trasfondo de cómo es que eso llega a mí gratis. Es algo importante, es algo que debíamos a las futuras generaciones abrirle los ojos, porque hoy nuestros chicos agarran un celular y es clic, 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 y después descubrimos que han compartido información de una forma que hasta puede llegar a ser perjudicial para ellos, o queda una huella tecnológica sobre sus personas que después incluso puede impactar cuando van a buscar empleos. Entonces, todo ese tipo de cosas es como el lado oscuro de la tecnología, pero no es tan oscuro cuando uno le presta atención de verdad a las letras chicas y le presta atención a lo que hay detrás. Esto es importante, y yo creo que esta película puede darle como una linda vuelta a esas ideas.
Pero eso no fue lo peor que nos pasó. Yo creo que lo peor que nos pasó es lo que sigue después, ¿no? Hace unos meses con coronavirus, ¿no? La COVID-19. Es un hecho que el mundo ya no es el mismo, es un hecho que no importa el área que uno mire, todas han sido impactadas de alguna forma. Todas han sido impactadas de alguna forma. Y lo curioso es que también no importa el área que uno mire, pareciera que la tecnología se volvió como la solución mágica a todos esos problemas que ahora, de golpe, se vieron como incrementados con este tema de la pandemia. Y hay algo que yo quiero compartir y me parece que vale la pena porque no solo por el lado de lo que pasa con COVID-19, ¿no? Yo creo que es lo que pasa con las personas en el día a día vinculada también a la tecnología, ¿no? Hubo grupos de personas que frente a la problemática de COVID-19 se quedaron en esa zona de miedo, de terror, ¿no? De pánico, donde iban y acumulaban cosas y se compraban las cosas y estoqueaban cosas y se peleaban por cosas y estaba todo, literalmente transformaban sus casas en un búnker con agua, con esto, con papel higiénico. Y al mismo tiempo había como otras personas que decían, no, pará, pero investiguemos un poco, ¿es tan así? ¿De verdad se va a volver tan así el tema? Me parece que deberíamos de aprender un poquito más y estaban en esa zona de aprendizaje, ¿no? De decir, ¿es tan así? Sí, voy a tomar ciertas precauciones, pero tampoco me voy a poner en esa onda pánico, ¿no? Y hubo otras, que es lo que me da pie a lo que sigue después, hubo otras que automáticamente estaban en esa zona de crecimiento en donde dijeron, ¿qué puedo hacer por los demás? Con lo que sé, con lo que tengo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con los demás? Tenían claro de que la tecnología podía ser la solución para algunas cosas y dijeron, usemos esa tecnología para resolver problemas puntuales que empiezan a aparecer. Y entonces ahí empezamos a ver, decimos, ¿cuáles eran los problemas puntuales que empiezan a aparecer, ¿no? Bueno, a ver, lo que siempre hablamos, y yo sé que esta es una enfermedad que ha causado mucho dolor y ha causado mucha tristeza, y a veces alguien puede verse afectado con todo esto, digo, pero en todas las crisis aparecen las oportunidades. De hecho, las crisis siempre son la fuente de oportunidades para cambiar lo que sea. Y una de las cosas que ha cambiado muchísimo es la educación. Yo creo que la educación, o por lo menos los que tenemos hijos y los que trabajamos en la educación, nos hemos visto tremendamente impactados, porque a pesar de que trabajamos en tecnología, a pesar de que usábamos las videoconferencias, a pesar de que subíamos contenidos para que los chicos pudieran de alguna manera tenerlos disponibles cuando lo necesitaran, era como una cosa auxiliar. Estaba ahí, el que lo quiere usar lo usa, el que es geek lo aprovecha, pero de golpe nos encontramos que todos tenemos que pasarnos a este formato. Todos los alumnos, todos los profesores de golpe tienen que aprender a usar videoconferencia, aulas virtuales, subir contenidos a internet, enseñarle a los chicos y una cosa que quedó expuesto en todo esto es de que países como los nuestros, que sabíamos bien que teníamos resuelto, o al parecer teníamos resuelto ya de hace muchos años atrás, de todo el tema de conectividad, todo el tema de dispositivos, nos encontramos que no estábamos tan preparados. Y nos encontramos que algo con lo que siempre pensamos y que de alguna manera colabora a estrechar la brecha que existe, ¿no?, entre los que tienen y los que no tienen, los que pueden y los que no pueden. Creíamos que la tecnología o los procesos educativos generaban puentes y permitían rápidamente la movilidad entre el que sí y el que no. Descubrimos que el no conocer o no saber utilizar esas herramientas con total libertad, de alguna manera ha profundizado todo ese proceso, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado sobre todo la responsabilidad que tenemos los educadores. Yo creo que ahora
vuelta a clase, debería de haber como un proceso en donde todo lo que aprendimos y toda esa problemática que hemos ido aprendiendo a superar, la podamos materializar y concretamente que quede disponible para, yo creo que el próximo formato que vamos a tener en educación, que es, ya se escucha por ahí un formato híbrido, ¿no? Porque las escuelas han descubierto que, bueno, yo ya no voy a, fíjense qué curioso, dice, ahora a mis alumnos se les volvió como natural trabajar de esta manera, entonces aquel profesor que yo tenía que traer desde otro departamento, ya no lo tengo que traer, directamente me puede dar la clase desde allá y vendrá una vez cada 6 meses en lugar de venir 2 o 3 veces al mes, y todo eso económicamente cómo repercute, y, y llegó para quedarse, no hay vuelta. Y además yo creo que los chicos, que hasta ahora estaban acostumbrados a estar sentados enfrente a un pizarrón y ver eso, como se hacía desde hace 30 años, le agarraron el gustito también a decir, che, pero está mucho mejor ver el video que hacían con animaciones, o tener eso ahí que puedo ir en cualquier momento y cuando no me lo acuerdo repasarlo, o copiar y pegar la parte esa y ya estoy aprendiendo. Entonces me parece que va a haber como de los dos lados, ¿no? De la parte de administrativa, económica, de tener una educación híbrida, y desde la parte de los alumnos que van a empezar a exigir también que los materiales les lleguen de una forma mucho más dinámica y mucho más agradable y más fácil de consumir. Entonces yo creo que esos cambios llegaron para quedarse, no me quedan dudas. Eso por el lado de la educación, y ni que hablar por el lado del teletrabajo, ¿no? O sea, por el lado del teletrabajo quedó más que claro de que hay empresas que no van a dar marcha atrás, y aquellos trabajadores que antes tenían su espacio físico y tenían que cumplir un horario estando físicamente en la oficina, ya van a quedarse en sus casas y van a poder hacerlo de sus casas con nuevas herramientas, con el uso de nuevos sistemas, lo que sea, pero eso también llegó para quedarse, y todo eso que veíamos hace un tiempo atrás como una amenaza, ya muchos empezaron a entender que hay mucha oportunidad en todo eso, y vamos a tener que dar grandes cambios. Y yo creo que uno de los cambios que tenemos que hacer en esos procesos es romper con ese paradigma de que se trabajaba así, ¿no? Que el teletrabajo es esto, que pura comodidad, paz, y estoy ahora en invierno enfrente a la estufita con la computadora mientras estoy dando las clases, cuando en realidad todos sabemos que se parece más a esto, en donde tenemos que aprender o generar una cultura alrededor de la familia, de decir, che, de tal hora a tal hora, por favor, dejen de mirar videos en internet, dejen de escuchar música en línea porque necesito estar teletrabajando, o necesito silencio en la casa. Eso se ha vuelto, me parece que a más de uno aquí le ha pasado, ¿no? Decir, qué lindo, voy a poder estar con mis hijos, más contacto con mis hijos, compartir tiempo, y resulta que los 10 minutos que tengo para poder conectarme, tengo a todos colgados en Netflix 4K. Y no hay internet que soporte, no hay forma de que podamos tener un diálogo sin que esté entrecortado, y no hay forma de hacerle entender que uno está trabajando. Dice, ¿cómo? Si estás con la computadora, si estás con el celular. A mí me dice, si estás con el celular, ¿cómo puede ser que estés trabajando? Bueno, pero a ver, el trabajo cambió, y el trabajo ahora tiene mucho más que ver con ese tipo de cosas. Y vamos a tener que cambiar también la forma de pensar y de actuar con respecto a eso. El otro cambio súper importante es la medicina. A ver, la medicina ha sufrido unos cambios, y el Uruguay, que termina de aprobar todo lo que tiene que ver con telemedicina, se avecinan unos cambios fantásticos por ese lado, y de vuelta el fantasma de los datos privados, qué datos deberían de poder compartirse, qué datos no deberían de compartirse, qué tanta garantía me da a mí el médico que me está atendiendo a través de un dispositivo. Entonces, a ver, aparecen todas esas dudas por un lado, y por otro lado tenemos a grupos de personas que de golpe empiezan a ver las oportunidades que hay detrás de todo eso. Porque alguien va a tener que escribir los sistemas, porque alguien va a tener que implementar en los dispositivos, porque alguien va a tener que educar a los médicos a utilizar esos dispositivos y a utilizar esa nueva tecnología, y alguien va a tener que educar también al usuario en ese sentido, y se vuelven a abrir oportunidades por ese lado.
no se olviden, esto es lo que hablamos siempre, no se olviden que la intención de alguien como es el proyecto de Norte Tecnológico es abrirle los ojos a esas posibilidades que tiene todo lo vinculado con la tecnología, ¿no? Entonces me parece que ver la telemedicina como una oportunidad de emprendimiento y de negocio no me parece ningún disparate y súper a ser tenido en cuenta. De la mano de eso, y acá quiero entrar en lo que me interesaba realmente contarles esta noche, de la mano de eso, todos conocemos la problemática que se ha dado con los respiradores, ¿no? Alcanzaba con ver un poco de televisión y descubrir que había serios problemas de respiradores a nivel mundial, o la escasez, o el hecho de que no pudieran llegar a tiempo por diferentes motivos, o el hecho de, no sé, mil y una razones que ha llevado a que el movimiento maker y todas esas personas que ya habíamos dicho que habían extendido su zona de confort a estar pendientes a las necesidades de los demás y estar atentos a lo que necesitan los demás, descubren que pueden ser tremendamente útiles en el tema de los respiradores. Y España e Italia fueron como unos adelantados en eso. El mundo maker rápidamente se puso a trabajar en proyectos como este respirador que estamos viendo ahí, que creo que escuchamos que en España se declara el primer caso y la problemática de los respiradores, y 20 días después ya estamos viendo prototipos como estos que salían de esos maker space y de esas comunidades que estaban dispuestas a poner cada uno su aporte en materia de lo que sabían, desde impresión 3D, ahí ven todos los acrílicos cortados con láser, la electrónica esa que hasta ahora muchos pensaban que servían solo para jugar y hacer robotitos, ahora resulta que estaban resolviendo un problema súper importante, y eso llevó a que se empezara a mirar con otros ojos no solo las herramientas que se utilizaban para hacer eso, sino lo que hablábamos, la filosofía y la forma de educación que llevaron a que las personas rápidamente se organizaran e hicieran este tipo de cosas. Y el Uruguay no fue ajeno a todo eso, el Uruguay hizo cosas fantásticas, esto es algo que causó como... Nunca terminé de entender el proceso del respirador charrúa, ¿no? Yo creo que el respirador charrúa fue como la mecha que terminó de impulsar a mucha gente de decir, me parece que el Uruguay somos más que esto, me parece que en el Uruguay deberíamos de demostrar que somos más que esto, no porque esto no tenga su valor, sino porque de verdad creo que teníamos mucho más para dar, y fue así que tanto en Salto, en Paysandú, que me consta que hay varios equipos que llevaron adelante proyectos, y en todo el país empezaron a aparecer de vuelta estas comunidades maker, y particularmente en Salto lo que pasó fue que de golpe lo que se llama Forotech, que Forotech es el foro que nuclea no solo a los que formamos parte de Norte Tecnológico, sino a un montón de personas que están interesadas en la tecnología, dijeron, che, ¿por qué nosotros no empezamos a trabajar también con esto? ¿Por qué nosotros no buscamos la forma de poder hacer un aporte sustancial en la solución del tema? Y fue así que de golpe, como decía, el que sabía cortar o tenía un CNC empezó a cortar los acrílicos, los que podíamos imprimir, imprimíamos piezas, los que manejaban la parte electrónica empezaron a implementar cosas electrónicas, y lo curioso de todo eso, una mesa como la que ven ahí, es que de repente había solo una o dos personas que estaban ensamblando las partes, pero cada una de esas partes había venido de usuarios, que acá viene lo más curioso, y por eso digo la importancia de esa filosofía de trabajo tan particular, de usuarios que no se conocían desde antes. Usuarios que, si bien habían interactuado en el foro, personalmente no se conocían, ni conocía completamente las habilidades que tenía el otro, o en algunos casos hasta eran competencias entre ellos. Tenían negocios que competían entre ellos. Y de golpe dijeron, hubo como un fin que estaba por encima de todas esas diferencias o ese no conocimiento de la otra persona, que llevó a que lo que hacíamos era ir a un solo lugar, llevar todas las piezas
y alguien se encargaba de ensamblarlas y ponerlas en marcha y decir, che, necesitamos ajustar esto, necesitamos ajustar lo otro, y fue evolucionando, todo eso fue evolucionando, y empiezan a aparecer las necesidades de las viseras con protectores, y de golpe, todos los que estábamos trabajando en el tema, nos pusimos rápidamente a ver cómo hacíamos para diseñar y llevar adelante las viseras y qué tan rápido las podíamos imprimir. A ver, teníamos casos extremos. Tuvimos a alguien que colaboró, que lo que hacía era literalmente ponía el despertador a los minutos que sabía que iba a parar eso, y se levantaba de madrugada, sacaba las piezas impresas, ponía piezas nuevas y se iba a acostar otra vez. Entonces podíamos imprimir más rápido y rápidamente, porque a ver, y acá viene lo interesante, en crisis como esta no era solo quien la tuviera, sino que a veces también pasaba quien la tuviera y podía prestarle atención, porque muchos tuvimos que seguir trabajando a pesar de esta pandemia, y teníamos nuestros horarios y nuestros compromisos preestablecidos, e igual seguíamos trabajando en estas ideas. Y entonces apareció otro grupo que dijo, bueno, entonces lo que yo voy a hacer es colaborar comprando impresoras, pero las ponen ustedes a trabajar por ahí. Las llevan a su casa, a su espacio de trabajo, y en lugar de tener una sola imprimiendo, ahora de golpe tienen dos o tienen tres imprimiendo. Y bueno, ya que te levantás a esa hora de la madrugada, no solo cambiás la de tu máquina, ahora cambiás también la de la mía, que te la presto hasta que se termine todo esto. Y hubo gente que dijo, bueno, yo no voy a poner la impresora, pero sí voy a poner los plásticos que se necesitan para eso, y donó el material para imprimir, para poder llevar adelante las impresiones. Y todo eso tiene, insisto, es ese valor de comunidad que mucho tiene que ver con esa educación que se ha tenido en los años anteriores, de la importancia de decir, bueno, lo que sé, la herramienta que tengo, la pongo a disposición de quien sea para resolver puntualmente ese problema. Y yo creo que en esta oportunidad fue fantástico ver en Salto lo que pasó, y sé que pasó en otras zonas también. Creo que no había nada más reconfortante después de levantarse y haberse pasado toda la madrugada imprimiendo, ver fotos como esa de personas que llamaban para agradecer que les había llegado las máscaras y que se empezaban a sentir más seguros porque justo empezaba todo el tema de la vacunación, o tenían que atender a personas que seguramente estaban infectadas, y había que protegerse y no había con qué, porque las cosas no llegan del exterior, porque por un tema o por otro no llegaban a tiempo y necesitaban hacerse ya. Y de vuelta, el mundo maker, conjugado, y movimientos como Norte Tecnológico, Forotech, encontraron rápidamente la solución como para llevar adelante todas esas ideas. Las máscaras, los protectores también de este estilo, ¿no? Esos son todos diferentes impresiones que se hicieron junto con el mismo equipo, y cosas curiosísimas como esta. Por ejemplo, yo creo que es súper recalcable, porque este aparato que están viendo, que intenta hacer como un ambú, porque uno de los problemas que teníamos es que la mayoría de los respiradores se hacían basado en el ambú, que es esa pelota parecida a la de rugby, ¿no? Que se aprieta para producir el inflado del pulmón. Esta persona en particular es una persona que literalmente trabaja con toldos, hace toldos, y tiene ya ven, una gran habilidad, y utilizó el material que utiliza para hacer los toldos para crear un prototipo como este, que es funcional. De hecho funciona. Capaz que no se podrá hacer a gran escala, o habrá que mejorarlo en algunos aspectos, pero está funcionando. O sea, ya el origen no era una persona que había tenido un estudio particular de electrónica o de diseño industrial. O sea, a ver, busco en internet, adapto los materiales que tengo, y resultan cosas como esa que me parecen súper destacables y que valía la pena mostrar para ver, como yo le decía, cuando se pierde el miedo en la búsqueda de las soluciones, cuando la solución está por encima a lo que puede pensar el otro, o al no entender en su momento el otro. Por eso creo que es súper valioso mostrar esto. Y después, ya de diferentes prototipos, este es uno de los prototipos que ya finales, donde ya se fue evolucionando en los componentes, y ya hay otro tipo de
electrónica vinculada a eso, ya había alarmas que advertían si la presión pulmonar había descendido, si el aparato no funcionaba como se esperaba, si había algún rango que se estuviera saliendo de los valores, y muestro este en particular porque es uno de los últimos 3 o 4 que se hicieron aquí en Salto, desde Norte Tecnológico, pero insisto, sé que también en Paysandú se hicieron, y más de una versión, porque hemos compartido con algunos equipos lo que se hizo por ahí. Y yo creo que una de las cosas que le faltaba a todo eso, yo creo que desde el día 1, cuando empezamos a charlar con todo esto, dijimos, creo que en el Uruguay hay como instituciones que de alguna manera podían tomar las riendas de todo esto y darle un marco mucho más institucional a todos esos esfuerzos, y nuclear todos estos esfuerzos y apuntar a cosas más concretas, y evitar después tener que pasar por todos esos procesos de validación que será usado, no será usado, lo tendrán en cuenta, no lo tendrán en cuenta. Y por suerte aparece ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que hace un llamado para la fabricación de esos respiradores. La idea el llamado era para, en teoría iba a haber uno solo ganador, y al final deciden llevar 2 modelos adelante, 2 modelos que son bastante distintos, y que yo lo invito ahora a que conozcan. El video demora 1 minuto y pico, pero creo que vale la pena verlo y entender cómo es que llevan adelante ese proyecto, y cómo termina siendo aprobado y tan valioso. Se dieron cuenta que ya es bastante distinto a lo que veníamos viendo antes, ¿no? Ya empieza a ver otro color. Sí, te escucho, Lucía. No se escuchó, pero igual estuvimos interpretando el video. Ah, perdón, Porque bien. tenés la salida del audio al micrófono y no se escuchó, Bien, pero igual perdón, bien. Perdón, tenía que haberme eso pasa gritado por antes, tenerme así. silenciada. Eso porque me Ay, tenías bien. silenciada, recién lo logré. Perdón. Ya el próximo va a salir con audio, digo yo. El próximo que vamos a ver, ya ven lo sofisticado que es. Yo creo que una de las cosas que nos pasó a los que estuvimos trabajando y colaborando en el proyecto del que se hizo aquí, es que todos teníamos claro que no era nuestro fuerte, todos teníamos claro que le estábamos poniendo mucha voluntad, y todos teníamos claro que cuando terminara todo eso íbamos a haber aprendido muchísimo del tema, y así pasó. No solo conocimos a un montón de personas fantásticas y espectaculares, sino que además aprendimos muchísimo de los respiradores, y nos dimos cuenta que era bastante más difícil, bastante más serio el tema, y había mucho más en juego que lo que pensábamos originalmente. Y cuando uno ve el resultado de ese proceso, como respiradores como ese, se da cuenta que se necesitaba saber bastante más. El segundo respirador, que les muestro, que es este otro, este ya avanzó bastante en la parte de movilidad.
Tampoco sale este audio, Ale. Bien, se ve que tengo algún problema. Tengo algún problema con el audio que no voy a poder resolverlo ya. Particularmente la diferencia que tiene con el otro era un respirador que se conectaba a la línea de aire comprimido y de oxígeno que está en cada habitación de los sanatorios. Tiene su propio pistón capaz de generar el flujo de aire que se necesita, y la diferencia que tiene con aquel otro es que es portable, tiene un sistema de baterías que permite unas 2 horas de autonomía, y se lo puede llevar sobre la ambulancia, o en un traslado se lo puede llevar junto con el paciente. Entonces, la ventaja que tiene es que en hospitales de campaña o en espacios donde se necesita hasta llegar a un lugar donde conectarlo a la energía eléctrica, tienen unas 2 horas de autonomía para resolver eso. Lo interesante de en particular es que el cerebro que utilizaron para controlar era un Arduino, el Arduino que muchos de nosotros tenemos para hacer las pruebas. Ellos lo pusieron para controlar ese aparato, que fue uno de los aprobados también por ANI. De esas unidades, de estos 2 equipos, se van a producir 50 en total. No sé exactamente cómo están repartidos, pero ya la idea es que ya vieron en el primer video la cantidad que tenían prontos, y iban a estar disponibles como apoyo a lo que ya estaba instalado. Por suerte las cosas han cambiado mucho, y no hubo necesidad, creo yo, todavía de echar mano a ninguno de esos, pero no podíamos esperar a que todo se cayera a pedazos para empezar a actuar. Yo creo que ahí, como yo ponía por ahí en algún momento en la introducción, la velocidad con que reaccionan estos grupos y estas personas que están vinculadas a la tecnología, demuestran claramente que tienen que ser tenidos en cuenta cuando lo que necesitamos es revolucionar un área en particular. La otra cosa que pasó, cuando ya todo se ha ido calmando y no necesitamos aparentemente todo el tema de los respiradores, es lo que pasa con el comercio electrónico, ¿no? El hecho de tener que quedarnos en casa, de golpe disparó todo lo que tenía que ver con las compras electrónicas, y también creo que en esta región hemos dado señales de una gran capacidad para adaptarnos a todo eso. Desde Montevideo, que vimos aplicaciones que le permite a un feriante estar en contacto con su público, y la persona puede desde esa aplicación comprar las frutas, las verduras, y cuando la feria se suponía que ese día tenía que estar instalado en su barrio, le iba a llegar a la puerta de su casa lo que compraba en línea. Imagínense, a la feria en línea. Eso se hizo en Uruguay. O lo rápido que se instaló toda la aplicación que después llegó a lo que estamos usando ahora, que hoy alguien compartía en el foro del rastreo de las personas para saber si estuvo en contacto con alguien que podía haber tenido coronavirus o no, o advertir esos grupos de riesgo en función a los lugares donde uno estuvo o con quien uno estuvo en contacto. Toda esa velocidad de adaptación y el hecho de que el Uruguay haya sido tenido en cuenta para probar muchos de estos instrumentos, demuestra que estamos a la altura de los hechos. Y aquí en Salto en particular, pasaron cosas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, Reconvertite, que es un proyecto que lleva adelante Abstracta, donde un montón de mujeres que venían de ramas de lo más diversas, aprenden sobre testing, y dicen, cuando aparece todo esto, dijeron de vuelta, como hablamos, ¿no? Estoy en esa zona en donde digo, ¿qué puedo hacer por los demás? Y empiezan a brindar sus servicios de testing para quien tenga aplicaciones que quiera poner en marcha que puedan ser útiles para este tema de la pandemia, y ponen su trabajo voluntario para llevar adelante todo eso. O sea, no solo el rol que cumplían antes, de alguna forma ayudar a mejorar el impacto y el acceso que deberían tener las mujeres en tecnología, sino que además, una vez que por supuesto lo han logrado y siguen trabajando en eso, ahora todo lo que han aprendido lo ponen a disposición de la sociedad para resolver los problemas. La otra cosa es, de golpe, empiezan emprendimientos como este, ¿no? Que transforman, y uno ve, y lo veo en muchos lados, transforman una necesidad como es usar el tapaboca en una tremenda oportunidad de negocios, y decir, ¿por qué no el tapabocas, en lugar de verse tan
científico se puede volver más fashion y se vuelve todo un tema de emprendimientos, ¿no? O el trabajo que está haciendo Avech, que termina de lanzar su plataforma de comercio electrónico que no tiene costo ninguno ni para el comerciante ni para la persona que hace la compra. O sea, como una forma también de vuelta, volvemos a esa filosofía que hablábamos antes, ¿no? Decir, a ver, ¿qué puedo hacer con lo que yo sé, con lo que yo tengo, con las herramientas que tengo disponibles? ¿Qué puedo hacer para de alguna forma ser útil en este proceso? De vuelta a la tecnología resolviendo ese problema. Y es un hecho que los pequeños comerciantes sufrían y sufrieron muchísimo y siguen sufriendo lo que es la inversión que se tiene que hacer en tecnología para implementar plataformas de este estilo. Bueno, esta gente desarrolla una para que sea completamente gratuita para el usuario y lo puede, desde el almacenero del barrio al dueño del carrito que vendía Frankfurter, puede usar esto, subir sus productos aquí y comercializarlos con la persona que o se baja su aplicación o directamente de la página. Entonces, todo ese tipo de cosas han demostrado, o esto que hemos visto hasta ahora, han demostrado que la región, toda la región, tiene mucho para dar. Lo que de repente necesitamos y es algo de lo que se está haciendo ahora, es como un mapa para saber cuáles son las fortalezas que tenemos, cuáles son las personas que podemos de alguna manera disponer sus conocimientos y sus recursos para de alguna forma terminar de canalizar todo eso, generar esa sinergia que se necesita para que toda esta región explote como un polo tecnológico. Quedó demostrado que la tecnología está, los conocimientos están, que a veces no es una cuestión de recursos, es una cuestión de poder encontrar la forma, y seguramente mucho de lo que ahora nació como una iniciativa de querer ayudar se puede llegar a transformar en emprendimientos realmente importantes. No es la primera vez que vemos en Uruguay y emprendimientos que terminan siendo apoyados por ANI, que terminan volviéndose grandes empresas y que terminan volviéndose empresas que prácticamente todos sus clientes son del exterior. Entonces, en Salto hoy tenemos empresas que literalmente trabajan para clientes del exterior y están trabajando virtualmente desde Salto, porque están dadas las condiciones de conectividad, están dadas las condiciones del personal que se necesita para eso, y la educación empieza a apuntar para eso. Salto se volvió también una ciudad universitaria, que empieza a entender de que debería de tener carreras que se alineen con todo este proceso, y no es de dudar que en los próximos 4 o 5 años, con esta catalización que se produjo a raíz de COVID, veamos cosas y avances mucho más rápido de lo que en algún momento se pensaba, ¿no? Ya hemos visto en algunas ciudades del mundo que, aprovechando el parate que se sucedió o la apertura mental de su población, proyectos que estaban planeados para el 2030 se implementan en el 2020. Hay ciudades en Italia que tenían planeado volver parte de su ciudad eléctrica, o solo se puede entrar en bicicleta, o solo se puede entrar en estos monopatines eléctricos, y todo el mundo lo veía con cara fea, y de golpe dijeron, esta es la oportunidad de llevar adelante, y como hay como un cambio importante de paradigma y de forma de ver las cosas de las personas, dijeron, hagámoslo ahora, porque ya que tenemos que volver a aprender la nueva normalidad, hagámoslo con cosas más útiles que las que teníamos antes. Entonces creo que volver para atrás, ya nadie quiere volver para atrás. Ya que nos vimos obligados a implementar estas cosas, creo que van a quedar para siempre y van a abrir puertas a un montón de cosas más. Este es el resumen que yo quería hacerles hasta ahora de en qué estamos parados y por qué la importancia de que cuando tengamos que tomar la decisión de por dónde estudiar, no importa si están vinculados al arte, no importa si están vinculados a la arquitectura, no importa si están vinculados a la medicina, siempre hay, la tecnología siempre está ahí atravesando todo. Y entonces se vuelve muy importante, aunque no sea el fin último aprender sobre eso, es importante tenerla en cuenta.
Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en el día de hoy. Y le dejo abierto ahora unos minutos a quien quiera compartir alguna idea de alguna experiencia que hayan vivido o que les haya tocado vivir. Yo sé que acá hay mucha gente que trabajó en mucho de esto que les mostré, y hubo mucha gente que colaboró con esto que les mostré, pero sé que también hay gente aquí que probablemente haya trabajado en algunos proyectos que desconocemos y que estaría bueno de repente que lo hicieran saber. Sí, Ale, yo abrí recién, muchas gracias Ale, recién abrí el chat hace un ratito. Cambio de foco porque voy enchufando con todos los cables posibles en mi casa, por eso me ven así que aparezco, desaparezco. En realidad, agregar a tu cierre y bueno, invitar ya sea a consultas o algunas dudas o por ahí temas que puedan interesar para próximos charlas, ya sea por el chat o compartirlo por audio. Ale habilita el sonido. Sí, así, perdón. Bueno, no pueden, tienen permitido, lo configuré. No, en realidad, no solo el tema de, como desde RoboPro, que el apoyo que brindamos a esta charla también va enfocado no solamente al momento de elegir la carrera, ¿no? Sino que reinventarnos, y por algo el tema de la revolución en la industria, como los claros ejemplos que citaste, porque dentro de lo nuestro también nos ha tocado como emprendedores poder realizar o acompañar personas en esta reinvención. Es importante esto, pensarlo no solamente todas las oportunidades que hay actualmente desde lo tecnológico como estudio, sino como oportunidades, tanto laborales o como para emprendimientos, y que no significa de que la empresa tenga que volverse netamente tecnológica y decir, bueno, ahora implemento tecnología, no. Se trata de innovar, y no siempre innovar es con tecnología. Se puede innovar procesos, se puede innovar en servicios. Entonces de eso también se trata el concepto de revolución que lo hablábamos, ¿verdad? Que era el plantear el resumen de todo lo que se ha estado viviendo, y desde mi parte hacer ese pequeño aporte, ¿no? Pensar en la innovación, por supuesto, con tecnología, pero que quede claro que no siempre innovar en una empresa, en un emprendimiento, en una institución educativa, tiene que ver con el implementar la tecnología y que ella esté formando parte de la institución. Va mucho más allá, es bien complejo, como lo ha planteado Alejandro, pero tiene que ver con gestión, con analizar cada institución, cada trabajo, cada empresa. Si bien acá se vieron a rasgos generales, pero es muy importante tener en cuenta esos detalles. Sin duda que somos fan y referentes de tecnología, pero también es importante aclarar este punto de que bueno, llegamos a muchas personas, y no imaginarnos que por no tener, bueno, enloquecernos con tener todo y bueno, pero hay que estar en la tecnología, no, bueno, ya enloquecernos y vamos con la impresora 3D y vamos con la web y vamos para estar en el mercado online y la aplicación, y bueno, elegir qué es lo que corresponde, asesorarnos, qué es lo que mejor le viene a mi empresa, si empiezo primero por innovar en nuestro producto, nuestro servicio, nuestra forma de comunicación. Bueno, eso me parece importante, y aplica a las empresas, a los chicos que forman parte, a los jóvenes que están formando parte de esta charla también, y bueno, a la gente que está vinculada a la empresa. Así que ya les doy entrada a quien quiera hacer algún aporte o consulta, o en fin, o aporte de lo que ha venido trabajando, cómo le impactó, ya sea en su empresa o institución. Juan Mario, ¿estás por ahí? Juan Mario, contá tu proyecto. Juan Mario, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Juan Mario, junto con el Liceo 7, tiene un proyecto fantástico que este año se vio truncado su viaje a España, que bien se lo habían ganado con un proyecto fantástico, y bueno, me imagino que quedó en suspenso. Contanos de eso, Juan Mario. Sí, bueno, con el liceo número 7 venimos trabajando con un grupo de alumnos desde el año 2017, y de a poco hemos ido haciendo ciertos trabajos en robótica y viviendo algunas experiencias. En el 2017 hicimos un viaje
interdepartamental, la primera vez que el liceo hacía un viaje interdepartamental y los gurises salían de Salto y nos fuimos a Florida a la exposición al Encuentro Nacional de Robótica que hubo en Florida, ¿te acordás? Allá nos conocimos, Alejandro, ¿te acordás? Sí, fantástico. Y era la primera vez que salíamos del departamento, y después en el 2018 fuimos a una preciosa experiencia, que fue la primera vez a ir a la Olimpiada de Robótica de Plan Ceibal, y fuimos a conocer, nos trajimos el segundo premio a nivel nacional en robótica, y habíamos ido a conocer nada más lo que era la Olimpiada. Y para el año pasado hicimos otro proyecto, también tratando siempre de hacer cosas, tratando de innovar y jugar con estos, estas nuevas tecnologías, tales como en este caso la microbit. Hicimos un proyecto, los gurises de programación en este caso hicieron un proyecto que se llama Manos Mágicas. Se trata de un guante que permite a las personas que tengan impedimento del habla colocarse el guante y mediante gestos que están inspirados, no es exactamente lo mismo, sino que están inspirados en el lenguaje de señas, hacer movimientos con el guante y por un celular, por una tablet o por una computadora sale la voz digitalizada. Bueno, causó muy buen impacto allá en Montevideo, le hicieron entrevistas de Canal 10 y demás a los gurises, y luego participamos, o sea, clasificamos a un evento que se realiza en Badajoz, España, que se llama RoboRave, y bueno, somos el único equipo en este momento que clasificó. Se tuvo que suspender, lamentablemente tenía que salir el 6 de mayo, era el primer día que teníamos que ir a competir, pero se suspendió por esto de la pandemia. Ya teníamos los pasajes, teníamos todo, pero no teníamos previsto lo del COVID-19 y se suspendió la RoboRave, la que se hace en Europa, la RoboRave que se hace en Estados Unidos, la de Tokio y la de Australia, ¿tá? Eran todas las que estaban más o menos siguiéndose en esa serie hasta agosto. Y bueno, quedó para el año que viene, y el año que viene, bueno, sí, vamos a estar firmes allá en Badajoz, representando a Uruguay con este Mario, proyecto. Juan Mario, contales a quienes tenías al lado en el lugar que les habían asignado en la exposición. Bueno, sí, no, porque cuando clasificamos, enseguida nos pusieron en el panel allá, en la página web oficial de la RoboRave Internacional, hay diferentes categorías, ¿ah? Nosotros entramos en una categoría que se llama Entrepreneural, en el cual son innovaciones que pueden llegar a tener un desarrollo del tipo empresarial. Y al lado, fue una casualidad, porque participan equipos de todo el mundo, ¿ah? Hay muchos equipos principalmente de España, de Portugal, por alguna razón que no sé, de Turquía. Hay una cantidad de equipos de Turquía, de Polonia, bueno, Estados Unidos, Australia, Canadá y demás. Y existen no solo liceos, sino también universidades que van a competir cada uno en su categoría. Nosotros justo caímos en un lugarcito que a la izquierda teníamos la Universidad de Oxford, un equipo de la universidad, y del otro lado teníamos uno era Oxford y la otra la Universidad de Yale, creo que era, ¿tá? Nosotros estábamos en diferentes categorías, pero igual, uno mirando la pantalla veía a Oxford de un lado y a Yale del otro, en medio del Liceo 7, que daba, la verdad, impresionaba bastante eso. Y bueno, estamos preparándonos para pulir mejor, mejor todavía, dejar mejor presentado el proyecto, porque el guante en este momento es un prototipo y la idea es pulirlo para dejar un prototipo, pero que sea ya con vistas a
a que pueda ser algo más comercializable, más comercial directamente, algo mucho más profesional, eso quiero decir. ¿Tá? Entienden lo que hablamos, ¿no? Del valor de las ideas y hasta dónde nos pueden llevar las ideas desde Salto y desde el Liceo número 7 a un lugar como esa, con ese prestigio y ese privilegio de participar ahí, y ya con personas que ven el potencial comercial que tiene eso, que nació como un proyecto curioso para ver cómo sintetizamos voz o Sí, cómo podemos darle utilidad a eso, ¿no? sí, porque Sí, Juanjo, justamente lo que me decía era eso, que la competencia es muy grande, tiene aproximadamente en los días que dura, que son como 3 o 4 días, tiene una circulación de público de unas 20.000 personas. ¿Ah? Y que son de toda Europa, y que es común, es normal de que vayan personas que pertenezcan a diferentes empresas, como Siemens, Mercedes-Benz y demás. Digo, hay muchas empresas, principalmente alemanas, que mandan gente por ahí para que vayan y miren cuáles son los diferentes proyectos y charlen con los que crearon esos proyectos. Incluso no es ninguna rareza de que algunos, principalmente de los proyectos de las universidades, ¿no? De que le hablen a algunos de estos muchachos y digan, bueno, ¿te interesa trabajar en Siemens? Trabajar en, yo qué sé, en alguna de esas empresas? Eso es algo bastante natural, ¿tá? Principalmente con los proyectos tecnológicos de las universidades. Eso sucede. Ale, ¿Entienden? un paréntesis que Sí. hago de Juan Mario, la verdad que he tenido la oportunidad de verlo a él y a sus alumnos en distintas instancias, en Salto, en distintos lugares, y la verdad que todos los años que lo he cruzado en algún momento, es increíble y de destacar la motivación que tienen los alumnos de Juan Mario, que es contagioso, y les puedo asegurar que si hay alguna empresa en Badajoz que escuche a esos chicos, va a quedar fascinado, porque la verdad que creo que he visto a distintos alumnos de Juan Mario, algunos tienen continuidad, unas chicas sobre todo, que estuve charlando en alguna oportunidad con ellas. La verdad que felicitarlo, porque es increíble escuchar a los. Sí, Fantástico. sí, la verdad que la motivación que tienen los grises es el motor principal de este movimiento que surgió en el 2017 en el Liceo 7, y que yo me siento como que estoy en una ola que te lleva, ¿viste? Como cuando estás haciendo surf, ¿viste? Que la ola te lleva, ¿viste? Porque el motor son estos gurises que constantemente están con ideas, tratando de generar cosas. Y profesor, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto otro? Digo, pero además no solo quedarse en la parte tecnológica, muchas veces también tratando de colaborar con situaciones sociales que a veces suceden en el departamento. Digo, recuerdo ahora que cuando hubieron unas inundaciones bastante grandes últimamente, hace un par de años atrás, también la idea, me escribieron para decirme, profesor, ¿qué tal si nos organizamos y juntamos ropa y demás para esta gente que tiene esta dificultad ahora con esto de las inundaciones, que se perdieron las cosas, perdieron las pertenencias con la inundación y demás? Ese tipo de cosas es natural en estos gurises. ¿Ah? Lo que hablamos, ¿viste? Eso es lo que hablamos, ¿no? La filosofía, la filosofía que los impulsa va mucho más allá de la tecnología en sí Sí, mismo. Yo creo que es súper valioso, y bueno, a Juan Mario ya saben cómo ubicarlo como para charlar más del tema y poder darle una mano también, porque sabemos que a veces algunas cosas se hacen cuesta arriba, como a todos, porque sabemos bien que los recursos a veces no sobran en nuestros sistemas educativos, pero contactar con Juan Mario o vincularse a los proyectos que está haciendo vale la pena como para lo que sigue más adelante, que supongo que vendrán muchísimas cosas más. ¿Alguien más se anima a compartir algo como esto que vimos recién? Bueno, yo me presento, soy de San Salvador, estoy estudiando todavía, estoy en séptimo año de la escuela técnica. Eh, yo todavía mucho, no tengo idea, ¿no? Pero el año pasado empecé a usar la impresora 3D y la verdad que es algo espectacular, ¿no? Ahora recibimos equipos nuevos y la verdad que siempre querés seguir
inventando cosas nuevas o probar, a ver, ¿no? Más que nada se aprende así, ¿no? Con ensayo, prueba y error, y la verdad que es algo increíble poder hacerlo, tener la oportunidad de poder ensayar, ¿no? Fantástico. ¿Y de qué institución son, Joaquín? La escuela número 45, Félix Burrún Meyer, del San departamento San Salvador, Salvador, Entre ahí, Ríos. en Entre Ríos. ¿Vieron lo que Exactamente. hablamos? ¿Vieron lo que hablamos de cuando hablamos de región? El río ya no es lo que nos separa, el río nos une, y hay mucha gente aquí de Concordia y de toda la zona de Entre Ríos que están atentos a lo que está pasando por aquí. Porque es curioso, los que hemos tenido la suerte de estar también participar en algunas cosas del lado de Entre Ríos, es ver cómo a veces miran al Uruguay como referente. Así como nosotros miramos a otros países como referente, llegar a algún lugar y decir, vi lo que están haciendo ustedes y eso nos inspiró, es algo que realmente motiva muchísimo. Y no solo eso, sino que nos hace entender el hecho de pertenencia regional, de decir, a ver, ya hay muchas personas que no están pensando solo en mi ciudad, ya el impacto de lo que voy a hacer se vuelve como una cuestión regional. Lo tenemos muy claro con el tema de la educación, porque muchos salteños han ido a estudiar a Concordia y mucho también está pasando al revés, de gente de Concordia que viene a estudiar aquí, como de otros departamentos vienen a estudiar aquí, y ese intercambio que se produce, todos sabemos que termina siendo súper valioso a largo plazo por esas relaciones que se terminan estableciendo y que cuando van a implementar alguna cosa automáticamente piensan en aquel compañero que tuvieron que creo que tiene la solución y termina pasando eso que tantos estamos intentando de que suceda, ¿no? ¿Alguna otra idea que quieran compartir? Y si no, ya vamos redondeando y cerrando porque la idea era que durara 1 hora y poquito y ya vamos un tanto más. Sé que vale la pena, pero escuchemos a alguien más que quiera compartir. Bien. Hagamos lo siguiente. Yo les dejé por ahí la dirección de la página web de Norte Tecnológico y si no, también ya tienen el contacto que usaron donde le respondieron para hacerles llegar la invitación, o sea, para consultas o para hacernos llegar alguna inquietud o para proponer ideas, porque ¿de qué se trata todo esto? Se trata de crear un ambiente donde rápidamente la curiosidad de los que están interesados o alguna inquietud que tengan se pueda plasmar en charlas de este estilo que de alguna forma puedan aportar algo a lo que en lo que estamos trabajando. Bueno, así que les agradezco a todos, muchas gracias por participar y seguimos en contacto como ha sido siempre. Gracias. Hasta luego. Chao, Hasta la Juan. próxima, Chao, suerte. Alejandro. Chao, muchas Muchas gracias. gracias. Chau, Chau, Alejandro, hasta chau. luego. Nos revimos en Disney. Chao, hasta luego. ¿Cómo anda Juan Mario? ¿Cómo anda, Ricardo? Bien, bien. Buenas, Estuve hablando de buenas. ustedes por ahí, ¿Eh? Estuve hablando de ustedes ahí, Sí, yo estuve escuchando. Ah, está Lucas también. Está Lucas por ahí. ¿Cómo anda? Mire, Juan Bueno. Mario.